reducir la pobreza, cerrar las brechas, tener igualdad de oportunidades ha sido una obsesión de mi gobierno desde el primer día. Recuerden ustedes lo que dije el 7 de agosto del año 2010. No podemos sentirnos tranquilos mientras un solo colombiano, se levante en la mañana con la incertidumbre de su sustento diario. También dije, a los pobres de Colombia no les fallaremos. Y cada día hemos venido reafirmando esa promesa a través de acciones concretas, a través de leyes que se han aprobado en el Congreso, a través de la aplicación de políticas públicas que se enfoquen en los más necesitados, en los más pobres. ¿Por qué? Porque ustedes me han oído, nosotros queremos un país más justo y no vamos a poder tener un país más justo mientras tengamos niveles tan altos de desigualdad y de pobreza. No vamos a tener un país más justo mientras nuestros niños, por ejemplo, no tengan un tratamiento integral, una atención integral. No vamos a hacer un país más justo mientras nuestros adultos mayores queden a la deriva después de que terminan su ciclo de trabajo. Y por eso todas las políticas que hemos puesto en marcha tienen como objetivo los diferentes eslabones de la cadena de vida. La primera infancia, las personas los niños y niñas en la etapa de estudiantes, después de que salen del colegio, después en su vida laboral y después en su tercera edad. Y hay medidas transversales que hemos venido poniendo en marcha que afectan a todos estos eslabones, unos más que otros, pero que ayudan también a mejorar la situación de pobreza y a mejorar la situación de desigualdad. Hoy hemos reunido la mesa de pobreza, que la conforman varios ministros, varios funcionarios del gobierno. Nos hemos reunido con varios de los académicos más reconocidos del país. También hemos estado acompañados de varios de los funcionarios que tenemos en el gobierno, en las diferentes entidades que manejan específicamente estos programas de pobreza, y tenemos además un invitado muy especial, un validador muy especial. Se trata del profesor John Hammock, que está aquí a mi derecha. Él es un muy reconocido profesor de varias universidades, pero tal vez el título que le pondría yo hoy es cofundador del Centro de Desarrollo Humano y de Pobreza de la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford ha sido como la universidad a la vanguardia en la medición y en el estudio de políticas que tienen que ver con el desarrollo humano y la pobreza. Con la Universidad de Oxford hemos venido estudiando, trabajando de la mano para validar todo lo que hemos hecho, para medirlo en una forma objetiva, en una forma transparente, y así poder ir mejorando cada vez más nuestro comportamiento y el resultado de nuestras políticas. Y hoy también hemos analizado, y esta es la parte importante de la noticia, hemos analizado las cifras que acaban de ser divulgadas por el DANE sobre medición de pobreza y sobre medición de desigualdad. Y podemos decir que hemos obtenido unos resultados
sin precedentes en la historia de este país, en materia de reducción de la pobreza y en materia de reducción de la desigualdad. Son cifras muy alentadoras que hemos venido constatando, verificando para no equivocarnos. Y tenemos varias mediciones que confirman el mismo resultado. Algunas series son series que llevan muchos años, otras son series más recientes, pero que han sido debidamente validadas por el mundo académico y por instituciones internacionales, entre ellas con quienes hemos venido trabajando la Universidad de Oxford. Por ejemplo, esta es la noticia para mí más importante. Durante muchísimos años, el país ha venido creciendo en su economía, pero al mismo tiempo ha venido creciendo la desigualdad. Los indicadores que se tienen han mostrado que en los últimos años ese crecimiento no ha sido un crecimiento justo. Pero afortunadamente, cuando nosotros pusimos en marcha nuestras políticas a partir del año 2010, vimos ahora, como lo podemos constatar, cómo esa tendencia se reversó. Y en los últimos 2 años hemos visto reducir la desigualdad en el país como nunca antes se había visto en un tiempo tan corto. Hay un coeficiente, que es lo que los economistas denominan el coeficiente Gini, que mide la desigualdad. En los últimos 2 años, ese coeficiente mejoró, es decir, la desigualdad se redujo en 2 puntos. En 2 puntos, y eso lo que significa es que ya cumplimos la meta que nos habíamos puesto para el cuatrenio. Una cifra que por sí sola no dice mucho. El coeficiente es de 0.539, bajó por debajo de 0.540, que era la meta, pero antes estaba 2.1, para ser precisos, por encima, hace 2 años. O sea, se rompió la tendencia y vamos en el camino correcto. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya con ese indicador, esa meta que nos habíamos propuesto, ese objetivo que nos habíamos propuesto como país, de salirnos de ese vergonzoso segundo puesto en algunas indicaciones, tercero en otras, de desigualdad en la región, o de séptimo en el mundo, eso ya es historia patria, eso ya no es una realidad. En la región estamos entre los países que se miden, pasamos más o menos al puesto séptimo, al lado de Panamá y Chile. O sea que ya no somos, repito, el segundo país más desigual de la región. Somos ya un país promedio al lado de Panamá y Chile y Costa Rica. Eso es un avance importantísimo, sobre todo por el tiempo tan corto en que se ha logrado. Esa es una noticia para mí muy, muy importante. En el mundo, entre los 40 y pico países que se midieron, mejoramos 14 posiciones. O sea, mejoramos sustancialmente en ese muestreo de los 40 y pico países que se midieron. Y eso es un resultado realmente satisfactorio para Colombia, para este gobierno, para todos los colombianos, porque siempre hemos dicho, y los economistas así lo han ratificado durante décadas, siglos, que la desigualdad es un obstáculo para el crecimiento económico. La desigualdad lo único que trae son problemas. Y afortunadamente hemos roto esa tendencia de crecer aumentando la desigualdad y por el contrario, no solamente rompimos la tendencia, sino que logramos un resultado muy importante, 2 puntos, 2.1
en la medición de ese coeficiente es algo que muy pocos países han logrado en tan poco tiempo. Ese es uno de los resultados concretos que quería yo subrayar, para mí tal vez el más importante. Esto, por supuesto, viene acompañado de una reducción en los índices de pobreza. La pobreza se mide de diferentes formas. Nosotros tenemos varios indicadores de pobreza, unos indicadores que se han venido utilizando hace mucho tiempo. Ese indicador se mejoró, dos indicadores que están atados a los ingresos, cuánto recibe una familia, y los que están por encima de eso no están considerados como pobres, los que están por debajo de eso están considerados como pobres. En esos índices hemos mejorado muchísimo, pero también hemos mejorado en un nuevo índice que nos propusimos aplicar para nuestras políticas públicas, porque es un índice mucho más severo, es un índice mucho más exigente. Se llama el índice de pobreza multidimensional, que mide no solamente los ingresos, sino el acceso de las familias a la educación, a la salud, el tipo de vivienda que tienen, factores de la vida real, que medidos en su conjunto nos dan un indicador mucho más preciso y mucho más seguro sobre quién está mejorando y quién está saliendo de la pobreza y quién no. Y en eso ahora vamos a ver que tenemos programas específicos que miden familia por familia, como en el caso de la Red Unidos, ese indicador, y ahí también tenemos unos resultados muy importantes. ¿Cuáles fueron los resultados que el DANE publicó? En los últimos 2 años, la pobreza se redujo de 34.1% a 32.7%, de acuerdo a uno de los indicadores. Esto quiere decir una reducción de 1.4 puntos. Esto quiere decir que en 2 años, eso fue el año 2012, en 2 años, en lo que lleva este gobierno, hemos reducido la pobreza de 37.2% a 32.7%, o sea, 4,5 puntos. ¿Cómo se traduce eso en número de personas? Hemos logrado sacar 1.700.000 personas de la pobreza. Y estamos prácticamente en la meta que nos habíamos propuesto para el cuatrenio, que era el 32%. 4,5 puntos es el doble de la reducción de la pobreza en toda la región. Y fuimos el segundo país que más redujo la pobreza usando ese indicador. El primero fue Perú. Nosotros, Colombia, fuimos el segundo que más logró reducir la pobreza usando ese indicador. Si usamos otro indicador, que es el indicador que se viene usando hace mucho tiempo, ahí pasamos a ser el primer país en la región. Y en ese otro indicador, que mide la pobreza en forma similar, pero diferente, hay diferentes puntos, que es una serie más larga, ahí la reducción es aún mayor, 6,5 puntos en estos 2 años. Y ahí pasaríamos a ser el primer país en materia de reducción de pobreza en la región. En la pobreza extrema, que también ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales, en lo que va corrido del año bajamos 0.2 puntos la pobreza extrema. En estos 2 años bajamos 1.9. ¿Eso en qué se traduce? En que 700.000 personas ya no son pobres extremos, 700.000 personas
salieron de la pobreza extrema. Siguen siendo pobres, pero no son considerados pobreza extrema. También aquí estamos a punto de cumplir la meta, porque bajamos de 12.3 a 10.4. La meta era un dígito por debajo de 10, al igual que el desempleo, y estamos a 0.4 de lograr esa meta. O sea que en los dos indicadores, pobreza en general y pobreza extrema en particular, hemos venido reduciendo en forma importante y estamos prácticamente en la meta que nos habíamos propuesto para todo el cuatrenio. ¿Por qué, se pregunta la gente, hemos logrado estos indicadores tan importantes? ¿Cuál es la razón que explica este comportamiento que ha sido validado no solamente por varias organizaciones académicas, varias universidades, varios centros de investigación, sino por la propia CEPAL, que en sus informes ha venido diciendo el buen desempeño de Colombia en materia social? Pues tiene varias explicaciones. Una de ellas, tal vez la más evidente, es que los ingresos de los estratos más pobres se han incrementado mucho más que los ingresos de los estratos más ricos. Por ejemplo, en los últimos 2 años, los ingresos de los estratos más pobres han crecido 13.2%. Los ingresos de los estratos más ricos han crecido 2.3%. 13.2 frente a 2.3. Eso hace de Colombia un país más justo. Los que ganan menos, su incremento en el ingreso es mayor a los que ganan más. En este indicador, pues esto es evidente. Ahora, con el nuevo indicador que nos propusimos desde el momento en que llegamos al gobierno, hicimos un evento, explicamos la metodología, tenemos todos los validadores siguiéndole la medición que hacemos aquí en Colombia. Aquí el profesor ahora les hablará sobre el particular, pero quiero decir que en ese indicador, que es mucho más exigente, los resultados se confirman. O sea que en la pobreza multidimensional también la reducción es sustancial, es importante, medida desde cualquier punto de vista el decrecimiento de la pobreza es muy importante. En el año 2012 bajó ese indicador, solamente el año pasado, de 29.4 a 27. Bajó ese indicador más de 1 millón de personas. Solamente en el año 2012 dejaron de ser pobres. En lo corrido del año, ese indicador se reduce no en 2 puntos, sino en 3.7. Eso quiere decir que más de 1.3 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, medidas con ese indicador. ¿Qué explica eso? Las políticas de vivienda, las políticas de salud. Ahora podemos hacer algo, el acceso a la salud, el mejor acceso a la salud, lo que hemos hecho con el POS, lo que hemos hecho para unificar el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Todo eso se mide para ver cómo impacta la pobreza, y eso, bajo este indicador, ha tenido también un desempeño muy positivo. O sea, que lo que, en resumidas cuentas, hemos escuchado hoy del DANE y hemos analizado en esta mesa de pobreza, es que, afortunadamente, lo que nos propusimos desde el primer día de gobierno, de hacer de Colombia un país más justo, se está logrando. Que la reducción en los índices de pobreza son unas reducciones muy importantes, que ya nos permiten decir que estamos prácticamente en la meta, faltando
año y medio de gobierno. Esto es cifras hasta el año diciembre de 2012. Pero sobre todo, que en materia de desigualdad, que es uno de los indicadores más difíciles de mejorar, después de muchísimos años, décadas, de ver cómo ese índice de desigualdad se iba empeorando en el caso colombiano, en estos últimos 2 años reversamos esa tendencia y se mejoró el índice en un porcentaje realmente importante, que nos hace sentir muy orgullosos y nos entusiasma para seguir adelante, porque también hay que reconocer que falta mucho camino por recorrer. Todavía tenemos demasiados pobres, todavía tenemos demasiados pobres extremos, todavía hay demasiada desigualdad en este país. Pero repito, nos salimos de ese vergonzoso segundo puesto del país más desigual de la región y del 7º puesto del país más desigual del mundo. Ya somos un país normal, no un país vergonzante y vergonzoso con esos índices de desigualdad. Yo le voy a pedir al profesor Hammock, que como les digo es el cofundador del Centro de Desarrollo Humano y de Pobreza de la Universidad de Oxford. Allá en la Universidad de Oxford está el profesor Sen, Premio Nobel de Economía, que dicho sea de paso, tuve el inmenso placer y tengo el honor de haber sido su estudiante, su discípulo en 2 ocasiones. Él ha sido un abanderado de medir mejor la pobreza y de medirla en forma más real, y por eso el profesor Hammock ha sido como una especie de partícipe permanente en la elaboración y verificación de lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos haciendo, y nos dice si estamos haciendo las cosas bien o mal. Es un gran validador. Por eso yo quisiera darle la palabra a él para que nos hiciera unos comentarios al país entero, a esta mesa, y después voy a dar algunos testimonios reales de personas que han sido afectadas positivamente por nuestras políticas que explican estos resultados. Profesor Hammock. Muchísimas gracias, señor presidente. El Centro de Desarrollo Humano y de Pobreza de la Universidad de Oxford ha estado participando con el gobierno de Colombia desde el comienzo realmente en el diseño y después en la ejecución de esta nueva medida, una medida que se llama la medida del índice multidimensional de la pobreza, que trata de medir no solamente el ingreso, pero complementa el ingreso, midiendo aspectos más sociales como son la salud, la vivienda, la educación. Y básicamente la parte nuestra, nosotros hemos diseñado la metodología que hace posible esta medición. Y trabajando acá con unos técnicos excelentes colombianos, y para decir que realmente el trabajo local en Colombia ha sido excelente en cuanto al desarrollo de esa medida, y nosotros hemos venido trabajando con ellos. Pero lo más importante a resaltar es que hacer una medida por hacer una medida realmente no tiene mucho sentido. Lo importante de una medida es que se use para la focalización de programas sociales. Y una de las cosas que yo pude observar y dije esta mañana es que lo impresionante del caso de Colombia, que es pionero en este campo, porque solamente hay 2 países que han diseñado y que han implementado este modelo, pero lo interesante del modelo aquí de Colombia es que han usado esa medida para la focalización de programas muy específicos para políticas públicas, como son Acción en Familias, como son Unidos, como son programas ya para meter esta idea de la pobreza multidimensional dentro del plan nacional del país. Entonces, para nosotros ha sido realmente, señor presidente, un excelente momento para nosotros estos 2 últimos años de poder trabajar con el gobierno de Colombia. Nosotros estamos en pie de tratar de que este modelo de Colombia se pueda utilizar a nivel mundial, porque realmente Colombia en esto es un pionero y está a la punta de la lanza, digamos, en cuanto al ataque multidimensional a la pobreza. Y por lo tanto nosotros estamos muy orgullosos de estar acá en este evento para poder decirle a usted, señor presidente, y también al pueblo colombiano,
que hemos estado participando en este proceso y que estamos muy felices de ver la participación que ha sido más allá del mundo académico, ya para ver la focalización y los resultados positivos que ha tenido a nivel de personas reales y personas pobres. Muchas gracias, profesor Hammock. Qué bueno y cómo me siento de orgulloso como colombiano de poder decir que Colombia ahora se distingue en el campo de la política social. Durante tantos años que estuvimos nosotros señalados en el mundo entero por todo lo malo, por nuestros problemas de violencia, nuestros problemas de narcotráfico, nuestros problemas de la criminalidad en general, de desigualdad. Hoy tengamos el enorme privilegio de ser señalados como pioneros, estar a la vanguardia en política social, en mejorar la situación de los más pobres, en mejorar las desigualdades. Y quiero hacer un comentario adicional. Estas mediciones de desigualdad, que son tan importantes, no tuvieron en cuenta tres aspectos que van a tener un efecto muy importante en mejorar los índices de desigualdad hacia el futuro. No midieron eso porque no estaban en marcha esas políticas. Primero, la reforma tributaria. La reforma tributaria comenzó a operar este año y estas mediciones se hicieron hasta finales del año pasado. La reforma tributaria fue diseñada precisamente para inyectarle a nuestra economía y a nuestro esquema de desarrollo, nuestro sistema de desarrollo, más equidad. Y eso no ha sido medido. Segundo, algo que también tiene que ver muchísimo con mejorar el nivel de vida de las familias más pobres, el efecto de las 100.000 viviendas gratis a los más pobres de los pobres. Eso debe tener un efecto muy importante también para ir reduciendo las desigualdades. Y una tercera reforma muy importante, que va a tener un efecto en el largo plazo también muy importante y se hizo en cierta manera con ese propósito, la reforma a cómo se distribuyen nuestras regalías. Esas tres reformas no han sido medidas, no se tuvieron en cuenta en esta medición. Por eso estamos muy entusiasmados y muy esperanzados que esta tendencia tan importante que hemos visto en estos primeros 30 meses de gobierno se vea inclusive reforzada y acentuada, mejorada todavía más con medidas como las que acabo de mencionar. Como lo mencionaba el profesor Hammock, esto se debe a que también tenemos políticas específicas que contribuyen a estos resultados. Por un lado son la situación, digamos, general de la economía, mejorar los ingresos, pero también la focalización de esos ingresos, la focalización de políticas específicas para los más vulnerables. Y ahí vamos a hacer una especie de recuento muy rápido sobre cada una de estas políticas. ¿Cuál ha sido nuestra forma de abordar este problema? Por etapas de la vida. Por primera infancia, luego en la época escolar, luego en la época de trabajo, luego en la tercera edad. Para cada etapa de la vida tenemos una política. Ustedes se acordarán cómo lanzamos precisamente con otro profesor, Premio Nobel de Economía, la política de 0 a siempre destinada a la primera infancia, donde la inversión social es la más rentable. Porque si cuidamos de nuestros niños en esa etapa, vamos a tener una situación social mucho mejor. Si descuidamos a nuestros niños entre el momento en que nacen al momento en que entran al colegio, esos niños se van a quedar atrasados de por vida. De manera que veamos a ver rápidamente cuáles son los resultados en esa política de primera infancia. Doctor Bruce, si usted me puede, o quién va a ser el... Okay. Entonces, rápidamente haga
como una especie de rendición de cuentas sobre esa etapa de la vida. Sí, presidente. Como usted lo menciona, gran parte de las razones por las cuales Colombia es considerada realmente innovadora en su lucha contra la pobreza está en que hacemos una muy buena cantidad de cosas macroeconómicas, una muy buena cantidad de definiciones de política pública, pero sobre todo, presidente, en donde nos hemos venido destacando, y yo acabo de llegar ahora de presentar nuestras políticas frente a organismos internacionales, está en el trabajo que se hace individualmente con las personas. Colombia entiende que el tema de superación de pobreza es un tema macro, pero que el tema macro solo se soluciona si uno soluciona millones de problemas micro. Si uno soluciona millones de problemas con individuos, millones de problemas con personas de carne y hueso, con personas que tienen nombre y apellido con los cuales trabajamos todos los días. En el caso de la política de cero a siempre, para arrancar como el ciclo de la vida, que es el que usted me está preguntando, que es el programa que apoya realmente a los pequeños colombianos desde el momento en que nacen y que permite que efectivamente tengamos mejores condiciones de nutrición y de atención, se han logrado muchas cosas, presidente. La política de cero a siempre está completamente instalada en este momento, está en completa ejecución en este momento en el país, hasta el punto que la cobertura total de la política nos alcanza hoy en día a 2.500.000 niños. Hoy en día le estamos llegando con algunas de las versiones de la política de cero a siempre a 2.500.000 niños. Además, se ha seguido trabajando con el programa de Madres Comunitarias, programa que es absolutamente vital y absolutamente de la estructura de la columna vertebral del programa de atención a primera infancia, hasta el punto de que se han capacitado 40.000 nuevas madres comunitarias. Se ha, presidente, también vinculado laboralmente y formalmente a 40.000 madres comunitarias. Ese es un logro de este gobierno en el sentido de que no había una vinculación laboral formal. Adicionalmente, se le está dando usted decidió, y así fue incluido incluso en el plan de desarrollo, que se le iba a reconocer un salario mínimo a las madres comunitarias. Y por supuesto hay un tema que es muy importante y fue la extensión del horario para los niños de los hogares comunitarios. Tenemos con nosotros en este momento a Angélica Rodríguez, presidente, que es una madre comunitaria. Angélica. Y a Kevin. Kevin Alonso. Kevin, que es el niño. Exactamente. Está Angélica y está Kevin, su hijo. Y le queríamos pedir a Angélica que nos contara un poco cómo ha visto, cómo ha recibido la transformación que se ha producido en los últimos años. Todo el programa, digamos, a la luz también de la política de cero a siempre, que es el gran complemento de los hogares comunitarios. Y bueno, queda el micrófono en tus manos, Angélica. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Realmente muy agradecida en nombre de todos los niños que se están atendiendo en todos los hogares del bienestar familiar. Yo soy madre comunitaria, específicamente atiendo una unidad especial que se tiene para población víctima del conflicto armado. Anteriormente se llamaba unidad de desplazados, ¿no? Yo trabajo hace 1 año y medio como madre comunitaria. Él es un niño, Kevin Alonso, un niño de mi unidad, que es, pues viene con este tipo de problemas, ¿no? Con este tipo pues de falencias, de problemas familiares. Nosotros, como hemos visto de pronto anteriormente, nosotros como madres comunitarias atendíamos con amor y con fervor, ¿no? Con mucha dedicación en este programa. Trabajamos pues medianamente con lo que el ICBF y el gobierno pues nos podía apoyar. Nosotros hoy en día, gracias a la estrategia de cero a siempre y de todo lo que se ha podido pues comunalmente se ha venido otorgando y ha llegado a nuestros hogares, es la estrategia de nosotros capacitarnos para que los niños sean más funcionales y sean más educados, sean completamente formados desde pequeños. Por eso es una estrategia de cero a siempre, ¿no? Porque los niños pues desde los 0 años es que empiezan a conocer el mundo y desde ahí es que empezamos a formarlos, ¿no? Antes, pues como les decía, atendíamos con fervor, con cariño, con toda la dedicación que teníamos. Hoy en día somos técnicas en nuestra profesión, técnicas en lo que hacemos con mucho más cariño, es decir, que los niños son formados de una manera mucho más especial. Nosotros tenemos en cuenta de que, por lo menos para las unidades de víctimas para el conflicto, ellos no sabían que tenían estas unidades, que son privilegiados en este momento, porque ellos tienen una unidad de servicio para ellos, exclusiva, en la cual los van a atender y y ellos tienen, nosotros tenemos igualmente como se vienen manejando lineamientos específicos en los cuales tenemos momentos pedagógicos
que eso era lo que de pronto antes no se manejaba, Sí. en los cuales vienen de cómo es una bienvenida a un niño. Tenemos el vamos a explorar, vamos a crear, vamos a jugar, ¿sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a localizar. Entonces, pues, en eso pues, se ha crecido bastante. Y eso, pues, los grandes beneficiarios son los niños y también, pues, sus núcleos familiares, porque de ahí es donde empezamos a llevar la generación hacia una parte más educativa y, pues, que crece en cuanto se va dignificando la familia. Muchas gracias, Angélica, y qué bueno que haya traído a Kevin. ¿En qué se resume eso? Las madres comunitarias, como lo dice Angélica, han sido unas personas que le han ayudado a esta sociedad y le agradezco mucho a nombre de todos los colombianos ese trabajo de ustedes, que ha sido maravilloso. Pero antes, como ella lo dice, lo hacían con un gran cariño, con una gran dedicación, pero sin instrumentos, sin la forma de realmente ser efectivos. ¿En qué cambia la situación? En que con la política de cero a siempre adoptamos un enfoque integral que realmente le den a las madres comunitarias y le den a los niños una atención mucho más efectiva, mucho más integral, que realmente les ayude, porque el cariño es muy importante, pero el cariño sin los instrumentos se queda en solo cariño y eso no ayuda en la forma como se debe ayudar, de manera que le agradezco mucho ese testimonio. Luego de que estos niños salen de cero a siempre, entran al colegio. Ahí hemos hecho un programa, eso se creó inclusive antes del gobierno del presidente Uribe, en la época del presidente Pastrana. Me acuerdo muy bien porque yo era ministro de Hacienda y creamos con el doctor Echeverry ese programa, Familias en Acción, que ha sido un programa muy exitoso, se le ha dado un impulso, el presidente Uribe y su gobierno le dio un gran impulso, y nosotros decidimos darle más impulso todavía, por eso lo llamamos Más Familias en Acción, para aumentar no solamente la cobertura, sino también los beneficios del programa. Y el programa, en su concepción básica, estaba diseñado a ayudar a las familias de menos recursos a mantener a los niños en el colegio y a darle a esos niños la seguridad de acceso a la salud. La ayuda a las familias se daba y se da siempre y cuando mantengan a los niños en el colegio y los lleven a los centros de salud a hacer sus exámenes periódicos para que en materia de salud y educación podamos garantizar que todos los niños tengan esa posibilidad. A eso se le sumó algo muy importante en nuestra política social y fue que con la señora ministra de Educación el año pasado decretamos la gratuidad en la educación para todos los niños y niñas del país. 0 pesos tienen que pagar los padres y las madres por la educación de sus hijos en los establecimientos públicos entre el grado 0 y el grado 11. 0 pesos. Este programa de Más Familias en Acción lo que quiere es garantizar que los niños efectivamente se queden en el colegio, que las madres y las familias se preocupen por eso y al mismo tiempo que tengan una buena atención en materia de salud. ¿Cómo va, Bruce, este programa de Más Familias en Acción, que creo que es importante y al mismo tiempo, dentro de ese programa Más Familias en Acción hay programas que hemos venido focalizando para ayudar más a las familias? Por ejemplo, está el programa de Mujeres Ahorradoras, que es darle a las madres alguna posibilidad de ser emprendedoras, de tener un negocio para poder tener un ingreso y ayudarlas a salir de la pobreza. Todo esto está encaminado a ayudar a las familias a salir de la pobreza. Veamos cómo vamos en esos dos puntos, Bruce, y podemos también oír testimonios sobre esos dos programas con las personas aquí presentes.
Sí, presidente. Quizá lo primero que habría que mencionar sobre Más Familias en Acción es que por iniciativa del señor presidente de la República y con participación del Congreso de la República, Más Familias en Acción se volvió una ley. Más Familias en Acción hoy en día es un derecho. Más Familias en Acción hoy en día no depende de la voluntad ni de un funcionario, ni de un alcalde, ni del presidente de la República para que se incluya o no se incluya una persona. Hoy en día hay un esquema, hay todo un esquema de derechos, hay una perspectiva de derechos respecto del programa. Las personas que lo necesitan tienen el derecho a acceder al programa y acceden en forma automática. El año pasado, con la nueva ley y con el nuevo programa rediseñado, iniciamos un proceso de inscripción, proceso que se arrancó el día 8 de octubre del año 2012. Hoy en día tenemos, presidente, inscritas desde cero, porque arrancamos nuevamente a hacer la inscripción desde cero para estar seguros de que las personas que reciben el programa son los que lo necesitan. Y los que no estaban recibiendo también entran. Tenemos inscritas 2.737.000 familias dentro del programa. La meta que teníamos para este año, que era la meta que usted nos había puesto, presidente, era 2.300.000 familias. Hoy en día tenemos 2.737.000 familias. Muy seguramente el programa va a seguir creciendo durante este año. Todavía estamos en este momento en la inscripción de familias indígenas que tienen, digamos, el derecho además por ley para de ser parte del programa. Adicionalmente, el programa creó, por supuesto, una puerta de entrada especial para las familias en condición de desplazamiento, lo cual es muy importante desde el punto de vista de atención de nuestras víctimas, que es otro de nuestros grandes objetivos, presidente. Y el programa además fue rediseñado de forma que nosotros le estamos dando en este instante los incentivos a las madres para que las madres lleven a sus niños y niñas a controles de peso, talla y además a controles de los esquemas completos de vacunación que eran muy importantes, digamos, como complemento para la política de salud del país. En este momento tenemos un programa que ya está en pleno funcionamiento, ya se están haciendo los pagos, presidente, se están bancarizando las madres, es un programa que además tiene un componente de inclusión financiera muy importante. Usted sabe que cuando el profesor Yunus fue premio Nobel de Paz, lo hizo porque tuvo un trabajo muy importante en bancarización y en inclusión financiera. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos terminando el proceso de bancarización. Tenemos con nosotros a Blanca Cecilia Castillo. Blanca Cecilia es madre de Más Familias en Acción. Blanca Cecilia tiene 3 hijos hoy en día dentro del programa. Blanca Cecilia es de la localidad 19 de Bogotá y tiene 8 años de ser dentro del programa. Le queríamos pedir a Blanca Cecilia que nos contara de su experiencia dentro del programa Más Familias en Acción. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, presidente y demás acompañantes. La verdad, quiero darle gracias, señor presidente, por ese bonito, maravilloso programa que ha traído. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente, digamos, nosotros las familias pobres, no teníamos, digamos, ¿cómo le digo? Como esa audiencia para uno poder llevar a sus hijos al colegio, ¿sí? Hoy en día, gracias a Dios y al programa Más Familias en Acción, lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, si miramos un poquito hacia atrás, no teníamos, digamos, para mandar nuestros hijos al colegio un uniforme, no teníamos para comprar nuestros útiles escolares para mandarlos al colegio. Hoy en día, gracias a Dios, a Más Familias, podemos decir, no hay una excusa para nosotros mandar nuestros hijos al colegio. ¿Por qué? Porque tenemos a Más Familias en Acción. Y gracias a nuestro presidente, a todos los ministros y a todas aquellas personas que hacen posible que este programa haya llegado acá a Bogotá, como a la zona rural, como a muchos departamentos donde la pobreza es, mejor dicho, es extrema. Quiero darle gracias, señor presidente, a usted y ojalá mi Dios lo bendiga y lo ilumine y le dé mucha mucha para que estos programas sigan y que sigan saliendo muchos programas más para nosotras las familias más pobres. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. La segunda parte de su pregunta, presidente, que era la de mujer ahorradora. Sí. Familias en Acción, Más Familias en Acción ha demostrado además, presidente, ser la mejor herramienta para lograr objetivos primordiales en las familias y poder trabajar de la mano de las familias. Por ejemplo, Más Familias en Acción ha demostrado ser el instrumento más importante en reducción de la deserción escolar. Es el instrumento más importante en aumento de la vacunación. Es el instrumento más importante en mejorar la nutrición de los niños. Ese programa también ha sido, digamos, en este momento, usado como plataforma para generar inclusión financiera, y tenemos el programa Mujer Ahorradora, que es un programa que nos permite en este momento a nosotros
trabajar con mujeres parte del programa que además están desarrollando nuevas prácticas de inclusión financiera, pero también están generando nuevas prácticas de emprendimiento y de asociatividad. Tenemos con nosotros a Doris Martínez. Doris es de Tunja. Doris es un ejemplo, digamos, de una mujer ahorradora en acción, es parte del programa y queríamos que Doris nos contara la experiencia el día de hoy. Gracias, director. Muy buenos días para todas y para todos. Un orgullo para mí estar acá representando a las mujeres de Boyacá, las mujeres de Tunja, la mujer colombiana, que gracias a estos programas de inclusión social, económica y académica hemos logrado salir adelante y tenemos en este momento una organización que se llama SEGAT, Servicios Gastronómicos de Tunja. SEGAT nació del componente Mujeres Ahorradoras en Acción del Programa Generación de Ingresos de la República de Colombia. Nosotras llegamos ahí en 2009, en la fase 1 aprendimos la importancia y la cultura del ahorro, el ahorro individual. Con este ahorro individual, ¿qué hicimos? Nos asociamos y empezamos un ahorro colectivo, con el cual formamos y creamos una organización, la organización que actualmente en la cual estamos trabajando. El gobierno nos apoyó con una capitalización para mejorar y para implementar con todos los equipos que necesitamos para este tipo de empresas. Nuestra empresa, ¿qué hace? Presta servicios en atención a eventos como este, sociales, familiares, empresariales. Hemos atendido eventos hasta de 500 a 1000 personas. Tan es así que en el 2010 atendimos las mesas de trabajo para la prosperidad, de acuerdo para la prosperidad en Tunja, de 800 personas. Hemos visto el progreso en nosotras, ¿por qué? Porque fuimos capaces de crear un plan de negocios, de implementar un proyecto, de sacarlo adelante y de estar trabajando en él. Hay 11 mujeres conmigo trabajando en esta empresa. 11 mujeres, dentro de las cuales hay una señora con discapacidad en silla de ruedas, otra con discapacidad facial, pero no ha sido impedimento para que ellas estén con nosotras y nosotras les demos la oportunidad y la inclusión, la igualdad y la equidad, que es lo que tanto busca este programa de generación de ingresos y de equidad. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. La próxima vez que vaya a Tunja, allá voy a comprarle un restaurantico. Muy bien, eso es exactamente lo que queremos. Que tengan las madres, todas las madres de Colombia tengan la posibilidad de tener su negocio, sus ingresos y así ir progresando. Cuando estábamos al comienzo del gobierno, en ese proceso de ver cómo podemos ayudar más, ahí surgieron, usted mencionaba los hijos, los útiles del colegio. En eso, con la señora ministra de Educación, vimos, porque oíamos a muchas madres diciendo, qué maravilla cuando decretamos la gratuidad de la educación, que ahora sea totalmente gratis, pero no tenemos plata para los textos escolares, que son caros. Y nos pusimos a pensar cómo podíamos ayudar ahí dentro de los límites presupuestales. Se inventó, la ministra y su equipo me dijeron, ¿por qué no hacemos unas subastas a la inversa? Es decir, que en lugar de hacer las subastas tradicionales, se hiciera un tipo de subastas para poder hacer que rindiera mejor el presupuesto. Pues, ¿cuál sería la sorpresa? Que con esa metodología, con esa forma de comprar los mismos libros, la misma calidad, logramos multiplicar por 3 el número de libros, con la misma plata, por 3. ¿Eso qué ha significado? Que ya hemos repartido 18 millones de textos escolares en matemáticas, en lenguaje, gratis para los niños que se pueden llevar a sus casas. Antes eso era inaccesible por el costo. Entonces, eso creo que es algo que hay que resaltar. Y otro tema que nos encontramos permanentemente es, bueno, mis hijos después de tanto esfuerzo se gradúan de bachillerato y no tienen acceso a la universidad, no tienen acceso a la educación superior, no hay cupos en los centros técnicos y tecnológicos. Y ahí fue cuando nació y se está aplicando a partir de este año otro programa que le sumamos a Familias en Acción, que se llama Jóvenes en Acción. ¿En qué consiste ese programa? Consiste en que el SENA, y estamos en este momento en el SENA, les va a dar a todos los bachilleres
de las familias que están en el programa Familias en Acción un cupo totalmente gratis para que se capaciten en lo que quieran, en cualquier modalidad que el niño o la niña escojan. Pero aparte de eso, con la misma filosofía, ¿y quién va a mantener a esos niños mientras están haciendo esa capacitación? Les vamos a dar un subsidio, les estamos dando de 200.000 pesos mensuales para que puedan pues sufragar sus gastos cotidianos durante la época de la capacitación. Simultáneamente, estamos haciendo todo un trabajo en el SENA para mejorar el currículum de la capacitación en el SENA para que sea más pertinente, todos los días más pertinente, o sea que cada vez un porcentaje mayor de la gente que sale del SENA tenga empleo. Ese es un programa. ¿Cómo va el programa Jóvenes en Acción? Bien, presidente, ese programa se creó, usted se acuerda del año pasado, por instrucciones del señor presidente de la República y ante solicitud de muchas madres, presidente, que nos hablaban de que pudiéramos apoyar a los jóvenes una vez se graduaban del colegio, se hizo la propuesta que usted lideró, se presentó a Hacienda, Planeación y demás, y se apropiaron los recursos para poder este año tener 120.000 jóvenes estudiando bajo esta modalidad. 120.000 jóvenes es cerca del 85% de la totalidad de los jóvenes que se gradúan del programa de Más Familias en Acción todos los años. Es decir, la cobertura es prácticamente universal, lo tenemos en 41 ciudades, ya tenemos en este instante 40.000 jóvenes matriculados, tenemos 26.000 jóvenes estudiando, tenemos con nosotros algunos ejemplos de jóvenes que ya están en el programa y que están en este momento, digamos, realmente haciendo realidad sus sueños. Ellos nos contaban esta mañana, conversábamos con ellos, nos contaban, yo soñaba con hacer lo que estoy haciendo hoy en día y afortunadamente lo estoy haciendo. Está con nosotros Jamie Potosí, también está David Ramírez, y le voy a pedir a Jamie que nos cuente su experiencia en el programa, cómo esto le ha transformado la vida y bueno, y si efectivamente sus sueños se están haciendo realidad. Buenas tardes. Primero que todo es un honor hablar con ustedes de nuestra experiencia. Gracias al presidente y a todos los demás acompañantes les decimos que el programa fue lo mejor que nos pudo suceder. Primero que todo, pensamos en no haber podido tener la economía para poder ingresar a una universidad. Probablemente muchas personas, muchos jóvenes de nosotros pudieron salir de delincuencias para entrar y estudiar porque muchos de mis compañeros no sabían qué hacer. Por medio de los programas que salían en televisión, en internet, que ahora es una tecnología muy avanzada para nosotros, encontramos este programa que por primera vez apareció y que es un orgullo ser la primera promoción, sobre todo. Les damos las gracias porque mi programa es atención integral a la primera infancia. Atender a los niños es lo más bonito que se puede haber, porque de nosotros puede salir el futuro. De nosotros pedimos ser grandes. Nosotros soñamos ser personas de bien. Por eso digo que como tal la delincuencia se disminuiría demasiado, porque sabemos que si hay estudios gratis y que podemos lograr las cosas, pues todo va a ser mejor. Les doy gracias, sobre todo, porque es un sueño que muchos han cumplido. No muchos hemos podido estar en este momento acá, dar el orgullo de nuestras experiencias, compartir con ustedes también los sueños que hemos anhelado tener. Y yo, por ejemplo, de mi programa, espero darle un futuro a los niños, el maravilloso momento de la tecnología en donde los hacemos salir adelante y que ellos aprendan que las cosas se pueden hacer muy fáciles, que se puede lograr crear, se puede soñar, y que sobre todo con la ayuda de todos ustedes se puede salir adelante. Les agradezco demasiado por ayudarnos con este programa. ¿En dónde está? ¿Dónde estoy estudiando ahorita? En la Concordia, en el Restrepo. Ya. Y la verdad me ha gustado mucho. Para ser mi primera vez no pensé que fuera así. Muchas gracias, la felicito por esa vocación, eso de ayudar a los niños.
Eso es, sí que es positivo, es un círculo virtuoso en una sociedad. La felicito mucho, de veras. Dentro de este enfoque multidimensional y focalizado para poder tener unos rendimientos sociales más altos, existe el programa Red Unidos, que lo hemos venido poniendo en marcha con muchos más instrumentos efectivos, así como aquí se decía, antes había familias en acción, pero no teníamos los instrumentos o las madres ahorradoras no teníamos los instrumentos. En materia de Red Unidos sí que hemos hecho un avance importante. Allá hay un esquema donde cada familia está identificada, familia por familia, y a cada familia le llega un gestor. Yo les digo que son parte de mi ejército social, los cogestores. Yo he llevado a algunos de los ministros, algunos de los empresarios, algunos de los periodistas a ser cogestores por un día y entrevistarse con las familias. Tienen unos indicadores, unos factores de pobreza extrema que ese cogestor les ayuda a las familias coordinando la acción de 38 instituciones del gobierno para ir ayudando a esas familias, y uno va chequeando, va anotando cuándo van saliendo de esos problemas y llega un momento dado donde se gradúan, o sea, salen de la pobreza extrema. Y ese enfoque pues sí es muy efectivo porque realmente toca en lo más sensible las situaciones de las familias más pobres, las que están en pobreza extrema. Beatriz Linares es la persona que está al frente de Red Unidos. Beatriz ha sido una persona que ha estado en este tema del desarrollo social hace muchos años. ¿Por qué no nos cuenta cómo vamos en Red Unidos? Específicamente a la reducción de los 2 puntos del índice de pobreza multidimensional, que es un logro muy importante y que es parte de la tarea de Unidos por 2 factores. Uno, porque confirma que la focalización que se hizo para la intervención del Estado fue acertada, y 2, el gran esfuerzo que han hecho las instituciones del gobierno para llevar con la oferta. Eso implica un resultado muy positivo en este momento, y es que tenemos 250.000 familias, presidente, con sus logros cumplidos, de las cuales 117.000 tienen por índice de pobreza multidimensional, están listas para la promoción, pero el 82% de esas 117.000 no tienen aún su logro de ingresos. Pero como hay que ser creativos y hay que seguir adelante resolviendo los obstáculos, la ANSPE en este momento está en la tarea de firmar muchos convenios con muchas empresas privadas para que sea la empresa privada con oferta complementaria la que logre apoyarnos en el tema de generación de ingresos y podamos graduar a esas 250.000 familias que están en turno, listas por IPM, pero que les falta su tema de generación de ingresos. Y por ello también es importante decirle, presidente, que hay 250.000 familias financiadas que vamos a focalizar en zonas rurales, porque creemos que esa es una tarea que ya estamos listos para pasar a la zona rural, que hay familias de población dispersa, que no es tan fácil, pero que vamos a llegar con 250.000 familias este año a buscarlas específicamente en lo rural, en asocio, por supuesto, con las grandes empresas para que el logro de la generación de ingresos pueda ser una realidad, además del IPM. Y lo otro es el fortalecimiento que estamos empezando a dar a las autoridades locales para que el IPM se vuelva y se asegure una política social y económica en cada uno de los municipios del país de los 1.100. Para confirmar, digamos, el esfuerzo que se ha hecho por Unidos, tenemos hoy a Janet Pachón, una mujer que está aquí con su esposo y su hija. Ella se graduó en el año 2012, era una familia desplazada y hoy, para fortuna de Unidos, es cogestora, y quiero darle la palabra. Pasó a ser parte de nuestro ejército. Sí, señor. Buenas tardes a todas y todos. Sí, efectivamente hago parte de su ejército azul. Soy cogestora de la localidad de San Cristóbal, acompaño 154 familias. Llegué como familia en situación de desplazamiento a Bogotá. ¿De dónde? De Puerto Rico Meta.
hace muy poco tiempo. Bueno, recibí el acompañamiento de mi cogestor, es decir, yo también tengo un compañerito que me hace a mí el acompañamiento. Me indicaron, me ayudaron cómo acceder a esas ofertas y programas de las instituciones del Estado. Comencé a estudiar, soy socióloga de profesión, ya titulada, terminé mi profesión, luego estudié aquí con el SENA, terminé la semana pasada una especialización. Entonces, todo lo que yo hago también se lo plasmo a mis familias. Les digo, mire, sacrificarse, sé que es duro, pero realmente lo lleva a uno a mejorar sus condiciones de vida y su calidad de vida. Mi historia, mi experiencia es mi mejor herramienta para trabajar con mis 154 familias. Llevo 3 años en la Estrategia Unidos. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por esa expresión de optimismo y de felicidad que es lo que necesitamos en este país. Le agradezco muchísimo. Y bienvenida a este ejército, es mi ejército más importante además. Muy bien. Parte de la explicación de estos buenos resultados en materia de distribución, de salir de la pobreza y también en distribución tiene que ver con la formalización del empleo. Nosotros hemos creado, y esto también es muy importante, más de 2 millones de empleos en lo que llevamos del gobierno. Eso en un mundo en donde la mayoría de los países están luchando por reducir la destrucción del empleo. Haber creado 2 millones de empleos en Colombia es una verdadera hazaña, un buen resultado. Y lo más importante es que un porcentaje importante de esos empleos han sido empleos formales. Y eso ha ayudado muchísimo a mejorar los índices de pobreza y de desigualdad. Y luego hay otro aspecto que estamos focalizando y estamos haciendo un gran esfuerzo. La gente después de trabajar en su tercera edad, pues aquí hay muy poca gente pensionada como proporción de la gente que debería estar pensionada, por eso estamos haciendo unos programas para ayudarles a los adultos mayores. Hay unos aportes monetarios periódicos que están dirigidos a los más pobres, a los adultos mayores del SISBEN 1 y del SISBEN 2. Doctor Rafael, ¿por qué no nos cuenta un poco la parte del empleo, la formalización y la parte de los adultos mayores? Porque creo que ese es un aspecto muy importante. Y después hablamos de otro tema bien importante también. Bueno, ¿aló? Bueno, listo. Sí, presidente, el resultado de la disminución de la desigualdad tiene que ver con varios factores, pero pues uno de ellos es que las familias más pobres han tenido un aumento en sus ingresos y en sus ingresos laborales. De hecho, el 20%, esta medida es sobre grupos de familias ordenadas por orden de pobreza. El 20% de las familias más pobres es la que más ha sentido positivamente la reducción del desempleo. O sea, ha habido más creación de empleo en el grupo de 20% más pobre. Lo segundo es que el ingreso laboral de este 20% más pobre de los hogares es el que más ha crecido 11% frente a un promedio de 8% del ingreso, de crecimiento de ingreso laboral. Esto tiene pues 2 explicaciones. Una es que si hay mayor empleo en el sector de 20% más pobre de los hogares, pues hay mayores ingresos. Pero también, presidente, la política que usted estableció desde el principio, que es la determinación de aumentos en el salario mínimo por encima de la inflación. El año pasado fue 2.1 por encima de la inflación y este año fue 1.6, casi 1.7 por encima de la inflación. Y esto naturalmente se refleja en mayores ingresos. Pero también es muy importante notar que es creación de empleo y de trabajo decente, de empleo formal. De hecho, las cifras de empleo muestran que hay más trabajo asalariado, que es un trabajo decente, y menos trabajo por cuenta propia o trabajo informal. Por lo tanto, viene aumentando la formalidad y el trabajo decente. También focalizado en el grupo del 20% más pobre de la población, que es donde más han crecido
los empleos asalariados. Eso es en términos de empleo, presidente. Ahora, en términos de protección a la vejez. Este país tiene 5.300.000 personas que están en una edad superior a la que, digamos, debería ser la edad de pensión o de retiro, 5.300.000. En este país hay solamente 1.600.000 pensionados. Javier, en España hay 9 millones de pensionados, en Colombia hay 1.600.000 con más o menos la misma población que en España y la misma población económicamente activa. Entonces, ¿qué pasa con las personas que llegan a la edad de retiro y no tienen pensión? Pues quedan en una situación de pobreza pues tremendamente vulnerable. El gobierno desde hace varios años ha establecido un programa de protección al adulto mayor, que consiste en que quienes están en el sistema pensional aportan una parte para un fondo de solidaridad pensional que a su vez financia las personas que no tienen pensión de los grupos más pobres de la población. Ese programa empezó en el 2010, digamos, no empezó antes, pero en el 2010 tenía más o menos 650.000 adultos mayores incluidos. En este momento hay 1.080.000, casi 1.100.000 adultos mayores incluidos. Es decir, casi se ha duplicado en estos 2 años ese programa, y en el próximo mes hacemos, presidente, una ampliación adicional de 100.000 personas más y de un aumento en el apoyo a los adultos mayores de los ancianatos, que se llaman CBAs, y de los resguardos indígenas, que tienen un programa especial. O sea, el próximo mes simplemente se duplica la cobertura de apoyo en ancianatos y se duplica la cobertura de apoyo a resguardos y se amplía 100.000 personas más este programa. Sin embargo, no es suficiente, o sea, llegamos a 1.250.000 y la población que debemos cubrir es 2.300.000. Esto lo debemos cubrir en los próximos 4 años. En este año la política es que todos los mayores de 70 años estén incluidos, y eso lo lograremos con los 100.000 que entran. El año entrante todos los mayores de 69, el siguiente de 68 hasta llegar en el 2018, que es la política que usted aprobó, presidente, y que ordenó al COMPES hacerla, es la cobertura total universal de todas las personas de pobreza extrema o de indigencia mayores de 65 años en este programa. Aquí tenemos a María Inés Silva. ¿Cómo está? Usted es un ancianato de un CBA en Fontibón. Santa Teresa Jornet. Exacto. Entonces, sí. Cuéntenos qué dice usted sobre esto, porque bueno, pues hay varios testimonios en este sentido. Yo, en nombre de todos los adultos mayores de Colombia, le doy gracias porque yo soy una, claro, beneficiaria, ¿no?, de Colombia Mayor. Le doy gracias al señor presidente y a sus colaboradores y a las hermanitas, por supuesto, también, porque se sacrifican por nosotros, tenernos bien. Entonces, le doy muchas gracias, y también, si fuera posible, pues, aumentar el presupuesto, ¿no? Claro. Señor presidente. Entonces, les doy muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Inés. Bueno. Ella es presidente no es de los que recibe el dinero bimensualmente, sino es de los que están en los ancianatos, que también tienen un apoyo especial. Ese programa lo vamos a duplicar el próximo mes, el programa para los ancianatos. Estamos en una convocatoria con ancianatos en todo el país. La mayoría son regentados por organizaciones religiosas, como las hermanitas que usted menciona, y ese programa entonces se duplica, pero también se aumenta en 100.000 personas más digamos, los mayores de 70 años que están en los programas en todos los municipios de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí hay una muestra muy real de beneficiarios de los programas. Esto se multiplica por todo el territorio nacional. Lo que quiero resaltar es que todo lo que estamos haciendo en el gobierno tiene
como propósito crear un país más justo, un país más moderno y un país más seguro. En esto del país más justo, esto que estamos haciendo hoy y lo que estamos constatando con los resultados que acaban de ser publicados, pues nos anima a continuar. Como lo dijimos, nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero quiero subrayar varias cosas. Primero, el efecto que han tenido las políticas en hacer de Colombia un país menos desigual, más equitativo. Y esas cifras muestran que el avance ha sido muy, muy importante, real. Nos colocamos como el segundo país que más avanzó después del Ecuador en materia de desigualdad. En reducción de pobreza, podemos también decir que avanzamos muchísimo. Lo uno va amarrado al otro, va de la mano del otro. Hemos sacado de la pobreza 1.7 millones de colombianos y 700.000 de la pobreza extrema. Con una medición, somos el primer país de toda la región en materia de reducir pobreza. Con otra medición, somos el segundo después del Perú. En la medición de pobreza multidimensional, que es una medición mucho más severa, más estricta, también estamos a la vanguardia en materia de reducción de pobreza. O sea, por donde se mida, han sido efectivas nuestras políticas de pobreza, de reducción de la pobreza. Y eso se explica por muchas de las políticas que hemos puesto en marcha. La reforma tributaria, me acaban de dar el dato, como quedó, va a duplicar el efecto que hemos tenido en estos últimos 2 años. 2 puntos. Se reduce el índice de desigualdad, o sea que si podemos celebrar que rompimos la tendencia y bajamos en un porcentaje muy importante ese índice de desigualdad, pues con la sola reforma tributaria vamos a duplicar ese efecto. Y eso que no hemos medido la reforma de las regalías y el efecto, por ejemplo, de la política de vivienda y las 100.000 viviendas gratis. También entran a jugar en este momento el PIPE, el plan que más o menos va a generar 350.000 empleos que anunciamos hace 2 días. 1 millón de familias, llegamos hace un mes conectadas a gas natural. Lo que ya mencionamos, educación gratuita para 8.6 millones de niños y niñas aquí en Colombia. La indemnización que le estamos dando a las 160.000 víctimas como efecto de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras. La unificación en el sistema de salud del régimen subsidiado al régimen contributivo. La ampliación de la cobertura en el sistema de salud, ¿cuánto suma eso? Ya llegamos al 96%. Y las modificaciones en el POS, que realmente tiene un efecto real, en la vida real de la gente muy positivo. El efecto que va a tener 1.9 millones de beneficiarios en toda la política de agua, que van a tener acceso de agua potable. No sé cuál es la cifra, doctor Mauricio, en materia de energía, de acceso a energía. Miles y miles de colombianos que no tenían acceso a electricidad que hoy lo tienen. 1,5 millones. Todo eso es lo que suma una política social muy agresiva, muy audaz, muy progresista, que afortunadamente está teniendo muy buenos resultados. Brevemente, para concluir, doctor Mauricio, ¿usted por qué no nos da como un resumen de lo que usted dijo esta mañana para cerrar ya esta sesión que creo que es histórica por los resultados que estamos viendo? Y yo me siento muy satisfecho. Yo quiero agradecerles a todos los que han dado sus testimonios, a todos los que han contribuido a este resultado, y de pronto, abusando de la presencia aquí
Doctor Manuel, usted podría hacernos un comentario. Ha sido un académico que ha seguido más que nadie este tipo de políticas, y lo trajimos precisamente como una especie de analista independiente para ver usted qué impresión sale doctor Ramírez, de este evento. Doctor Mauricio. Gracias, presidente. Sí, como usted lo menciona, en términos de pobreza, pues se ve una reducción sin precedentes. Por lo menos en los últimos 20 años nunca se había visto una reducción de esa magnitud en todos los indicadores de pobreza. Es decir, en los indicadores que miden los ingresos de los hogares y en los indicadores más severos que permiten hacer una evaluación muy rigurosa de la política social, como el índice de pobreza multidimensional. En materia de pobreza por ingresos, por ejemplo, la pobreza cayó 4,5 puntos en estos 2 años, entre 2010 y 2012, lo cual significa algo más de 1.700.000 personas que salieron de la condición de la pobreza, al mismo tiempo que la pobreza extrema se reducía en 2 puntos, es decir, más de 700.000 personas saliendo de esta condición. Si hubiéramos utilizado la metodología anterior, que era incluso un poco más laxa, esta es más rigurosa, hubiéramos tenido una reducción de 6,5 puntos, que es realmente una reducción en 2 años que no tiene precedentes en la historia. Esto nos ubica en el primero o segundo lugar de reducción de pobreza en todo el continente latinoamericano, y como lo mencionaban los académicos que vinieron esta mañana, un resultado muy importante que obviamente va pegado a todo esto es la reducción de la desigualdad. La desigualdad, el Gini se redujo en más de 2 puntos, el coeficiente de Gini, lo cual pues nos hace, como usted bien lo dijo, estar hoy en una situación en la que somos un país ya en el promedio de los países latinoamericanos y en una posición en el mundo que ya no es ni la quinta ni la sexta del quinto país más desigual del mundo, sino ya estamos del orden del 20 entre los 40 y pico de países entre los que tienen mediciones comparables. Estas son noticias muy buenas que rompen una tendencia de por lo menos 20 años en que la desigualdad lo único que había hecho era subir. Desde el año 92, 93 hasta el año 2010 la desigualdad subió mucho, el país creció en muchos de esos periodos, pero al mismo tiempo la desigualdad creció. Lo que ha pasado en estos 2 últimos años es que el país creció, seguimos creciendo, pero al mismo tiempo la desigualdad y la pobreza se redujeron. Esos son resultados excelentes, muy relacionados, como lo muestra el índice de pobreza multidimensional, con las políticas sociales que se han descrito hoy acá, con los temas de familias en acción, de Red Unidos, de salud, de educación y por supuesto con el mercado laboral. El hecho, como lo mencionó el señor ministro, de que estemos viendo que los ingresos de los hogares más pobres crecen mucho más que lo de los ingresos de los hogares más ricos, y que el empleo formal por primera vez desde 1994 crece más que el informal, esos son señales inequívocas de que la inequidad se está reduciendo y que sin duda Colombia está siendo en estos últimos años un país más justo. Entonces, creo que el compromiso que tenemos todos, la orden que nos ha dado el señor presidente, es seguir trabajando para que estos resultados sean aún más contundentes y logremos mayores reducciones a futuro, que sin duda con los temas como la reforma tributaria, la política de vivienda, la política de educación, la política laboral, que no han sido medidas aún, sin duda vamos a ver esos resultados. Muchas gracias, doctor Mauricio Santamaría, director de Planeación. Quiero resaltar lo que él dijo. Llevamos cerca de 20 años o más creciendo. Tuvimos simplemente un periodo donde hubo una crisis de crecimiento negativo en estos 20 años, pero crecíamos y al mismo tiempo crecía la desigualdad, y eso es la peor forma de crecer. Por fortuna hemos visto que esa tendencia la hemos roto, se reversó en forma acentuada y lo vamos a acentuar todavía más con las políticas que vamos a seguir haciendo,
que vamos a seguir aplicando y con lo que ya hicimos en materia de reforma tributaria, en materia de regalías, en materia de vivienda gratis para los más necesitados. Doctor Manuel Ramírez, usted es un gran académico, muy respetado, de los más respetados que tiene el país. Fue durante muchísimos años director de Econometría, que es una de las firmas más sofisticadas, diría yo, en materia de análisis económicos. Hoy es decano de la Facultad de Economía en una gran universidad. ¿Por qué no nos remata esta presentación con su visión objetiva sobre lo que usted ha visto aquí el día de hoy? Muchas gracias, presidente. Quiero hacer 2 o 3 comentarios. Uno sobre los procedimientos que ha seguido Planeación Nacional y el DANE para la medición de estos índices que hemos comentado toda la mañana. Han sido procedimientos supremamente rigurosos, con asesoría por parte de distintos académicos nacionales, internacionales, agencias internacionales. Desde el principio se adoptó una cosa que me parece muy importante, y es que toda cifra se calcula 2 veces, una por un equipo en Planeación Nacional y otra por un equipo en el DANE. Al comienzo puede haber divergencias porque puede haber errores en cualquiera de los dos sitios, pero cuando se publica la cifra es porque los funcionarios de las 2 entidades están absolutamente convencidos de que eso es lo que dan las cifras. Eso ha pasado tanto para el índice de las líneas de pobreza como para el índice de pobreza multidimensional. La otra cosa es que el procedimiento es totalmente transparente. Desde el principio también acordamos que la metodología y las bases de datos que se utilizan para estas mediciones son públicas. Están en la página web de Planeación y del DANE, y cualquier persona puede entrar, mirar, hacer sus cálculos, decir no me gusta esta metodología que están usando, voy a usar esta otra que me parece mejor, y sacar sus conclusiones. Eso es un avance muy importante con respecto a lo que tratan de hacer usualmente los gobiernos, que es mantener secreta la información. Esto es una cosa sumamente importante. Sobre resultados, yo estoy de acuerdo con el presidente y con el director de Planeación de que el resultado más importante realmente es la disminución de la desigualdad. Disminución de la pobreza se da en parte por crecimiento. Digamos, cuando la economía crece a una tasa razonable, como ha crecido los últimos 2 años, la pobreza disminuye. Pero disminuir la desigualdad requiere esfuerzos mucho más grandes, requiere una focalización de la política del gobierno en una forma mucho más importante. Sencillamente, como decía el presidente, ha habido ocasiones en que la economía crece más rápido de lo que creció en los últimos 2 años y la desigualdad aumenta. Depende de cómo están acompañadas ese crecimiento con políticas que están dirigidas a disminuir la desigualdad, a aumentar la equidad de los resultados del sistema económico colombiano. Me parecieron muy interesantes, muy impresionantes los testimonios que dan ustedes sobre este punto específicamente, sobre cómo les ha afectado en su vida algunas de las políticas que ha seguido el gobierno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Manuel. Y quiero reiterarles, para mí este es tal vez el resultado más importante que he podido anunciar en los 33 meses que llevamos de gobierno. Mucho más importante que las bajas del número 1 o número 2 de las FARC, mucho más importante que indicadores económicos muy positivos, superávit fiscal, las carreteras, todo lo que hemos venido haciendo, pero esto que hemos visto el día de hoy, de disminución de la pobreza y reducción de la desigualdad, sin duda para mí es la noticia más importante que hemos podido dar en estos 33 meses de gobierno. Muchas gracias.